Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Venezuela, las sanciones y el Esequibo, para tocar este importante tema que toca los intereses de una república muy importante en América del Sur, como es la República Bolivariana de Venezuela. Hemos invitado a el diplomático Michel Mujica. Él es sociólogo, profesor universitario, ex embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argelia y Francia. Licenciado Mujica, muy buenos días, gusto en saludarle. Encantado y muy halagado y honrado por la invitación a tu programa y mis cariños también para Amaya que está en Bilbao. Muchas gracias, Michel, que se encuentra en París. Licenciado Mujica, Javier Milei de la Libertad Avanza ganó las elecciones este domingo pasado en Argentina. Derrotó a Sergio Massa, al peronismo, al progresismo. ¿Qué vientos se vienen para América Latina? Antes de comenzar con este importante tema, nos gustaría tu opinión en 2, 3 minutos. Sí, seré breve. Pienso que la libertad va a retroceder muchísimo, las libertades sociales, económicas, y van a tener una política internacional involutiva. Parte del programa de Milei era casi la ruptura de relaciones con Brasil, jamás hablar y pensar el ingreso al BRIC Plus cuando Argentina tiene todos los pasos necesarios para ingresar, si no ha ingresado, evitar la convertibilidad, los intercambios comerciales que se estaba planeando con Bolivia, con la moneda nacional boliviana, con el peso argentino, con Brasil también, con la moneda brasileña, con Chile también, con el peso chileno. Entonces, y es un proceso de un alineamiento, si bien está mucho más cercano al trumpismo, es un alineamiento, va a ser incondicional con los Estados Unidos. Y las consecuencias de la política de dolarización serán terribles para los sectores populares que han puesto sus esperanzas en Milei. Porque no se te olvide que jóvenes, por el discurso de Milei contra la casta, ese discurso caló muchísimo. El Papa Francisco dio la frase certera en un momento determinado en una entrevista reciente: desconfiad de aquellos políticos sin historia. Y Milei es un claro ejemplo de eso. Detrás del trono está Macri. Y está el neoliberalismo y la oligarquía más retrógrada de Argentina. Y jugaron muy hábilmente después del atentado fallido contra Cristina Kirchner de inhabilitar la política mente de por vida. Y lo único que queda ileso del peronismo es el kirchnerismo, que se debe reagrupar para enfrentar duras luchas que vienen en el futuro. Ahí está la opinión de un experto diplomático, licenciado Mujica. La, la parte que se nos avecina en América Latina no está fácil. No, Chile, nada, ojo, ojo Colombia. Ojo bueno, Chile, ojo Colombia. Licenciado, nos vamos con nuestro tema de Venezuela. ¿Cómo están las sanciones hoy día en el tema de la República Bolivariana de Venezuela? las sanciones se están aplicando desde el año 2015 con la famosa resolución que uno lo llama en Venezuela el decreto Obama. Se ha continuado, se ha renovado. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se encarga de aplicar las sanciones. Y el punto central de las sanciones que ha afectado a la población venezolana, pero un hecho muy grave, no sé si ha faltado pedagogía de parte del gobierno, le achaquen el, casi el mal de todos los males al gobierno del presidente Maduro. A mí no se me olvida Brownfield, que fue embajador en Venezuela, creo que si no me equivoco en Colombia, en una entrevista a Radio Caracol en el año 2016, 2017, no recuerdo, decía
que había que aplicar, radicalizar las sanciones. Y la periodista le pregunta, bueno, pero ¿y si el pueblo va a pasar muchísimas dificultades? Poco importa si pasa dificultades, pero hay que cambiar el régimen de Maduro. Y bueno, sí ha afectado, hubo años sumamente terribles, años 2017, 2018, 2019, se enderezó una economía hiperinflacionaria, por supuesto, deterioro de las condiciones de vida de aquellos que percibían remuneraciones fijas, sueldos y salarios, sobre todo en el sector público y también en el sector privado. Un descontento muy duro generalizado, el gobierno aplicó bonos tratando de paliar la situación, pero son paliativos, y estrangularon la industria petrolera, porque tú podías hacer negocios con el petróleo, pero ¿cómo hacías para vender el petróleo? ¿Cómo te iban a entregar la moneda? Porque si controlas por el sistema SWIFT IBAN mundialmente, es imposible que tú hagas transacciones financieras. Entonces, y si hacías transacciones financieras, también el país que estableciera relaciones comerciales si no tenía permiso del Departamento del Tesoro, con Venezuela, podía ser sancionado. Y sucedió varias veces. Entonces había que pedirle permiso, que fue el gran negocio que hizo los Estados Unidos metiendo empresas petroleras como Chevron, ahorita recientemente una empresa petrolera francesa está trabajando en Venezuela y hay que recuperar la industria, la producción petrolera que llegó hasta Chávez, finales del gobierno de Chávez, casi 3 millones de barriles diarios. Hoy en día no llega a 1 millón de barriles. La situación sigue siendo complicada. Hay alianzas políticas y económicas del gobierno con ciertos sectores empresariales, pero hay que fijarse pienso yo, con el sector social y político que siempre ha acompañado a la revolución bolivariana, y eso no lo podemos perder de vista. Hay algunas preguntas que algunos amigos y amigas de nuestro programa nos están enviando. Estela Sí, Mendoza, una dirigente política y comunal del PSV desde Caracas, Venezuela, pregunta, licenciado Michel, en caso de una intervención militar estadounidense contra Venezuela, ¿cuál sería el impacto a nivel regional e internacional? yo prefiero responder esa de último, la de la camarada Estela Mendoza. ¿Es posible? Sí, correcto. Ok, Vamos con vamos a otra pasar pregunta. a la de Spileta. De nuestro amigo Reinaldo Espitaleta, quien reside Espitaleta, en perdón. Bello, Antioquia, en Colombia. Él es historiador, escritor y profesor universitario. Dice, hay mucho flujo de venezolanos en Colombia, pero por otras partes también de América Latina y otros territorios. Y sobre el Esequibo, mi inquietud tiene que ver con riqueza mineral estratégica de ese territorio, cómo afecta la posición de Estados Unidos a las reclamaciones venezolanas a Guyana. Colombia siempre fue un país que expulsó a su población, un país que hasta el año 2018-2020 tenía 8,3 millones de desplazados y más de 3 millones de migrantes, pero nunca fue un país de atracción de inmigración. Pero con la crisis venezolana, a partir del año 2015, sobre todo los años 2016, 2017, 2018, Colombia se convierte en un país de receptor de inmigrantes venezolanos por los caminos verdes y también por todos los medios y todas las vías, fluviales, terrestres, caminantes, etc. Para el año 2018 se estimaba que en Colombia había más de 800.000 venezolanos. Hoy en día puede que haya más. Colombia es el principal país receptor de inmigrantes venezolanos en el mundo. Después viene España, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay. Cercano, yo creo que hay más de 5 millones, fundamentalmente por una profunda crisis económica que están fuera del país.
Las cifras son bien difíciles de establecer, pero indudablemente que Colombia se ha visto afectada y tiene que establecer mecanismos con ayuda de las Naciones Unidas en el campo de la salud y sobre todo de la educación y de fuentes de trabajo para una población que está en su gran mayoría en serias dificultades económicas, sociales y culturales. Entonces, en cuanto a la pregunta del Esequibo, es una reclamación histórica desde el año 1899 que sin la presencia y la defensa del Estado venezolano en la ciudad de París, nos arrebataron cerca de más de 180.000 kilómetros cuadrados. Es una situación muy compleja y muy difícil. 1966 se llegaron a los acuerdos de Ginebra y recientemente solicitó el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, se plantea que la decisión de la Corte Internacional de Justicia es la que va de una vez a sentenciar la situación. Es bien complejo porque si bien Venezuela no reconoce la Corte Internacional de Justicia y reconoce la vía de los acuerdos de Ginebra, que ha sido muy difícil en momentos, en algunos momentos se pudo haber llegado a acuerdo, sobre todo en los años 70, si no me equivoco, cuando estaba gobernando Chedi Yagan en la República Cooperativa de Guyana. Pero al día de hoy, detrás de Guyana está la presencia de transnacionales del petróleo, fundamentalmente ExxonMobil, que es el que paga los costos de abogados de Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Y ahí hay riqueza, minerales, ahí están las fuentes de petróleo, que Guyana ha tenido un crecimiento económico vertiginoso y están explotando un territorio que está en reclamación, donde nosotros no tenemos presencia humana, no tenemos presencia material, sino la presencia real allí es la de Georgetown. Queremos realmente, la intención nuestra es apegarnos al derecho internacional, volver a la posibilidad de restablecer los métodos de los acuerdos de Ginebra de 1966 y a través de las conversaciones llegar a un acuerdo entre las partes, es decir, entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Que se logre eso, ojalá, como dicen los amigos musulmanes, inshallah, pero no nos olvidemos que están las transnacionales petroleras detrás de ese juego y el Comando Sur de los Estados Unidos, que se están instalando en Guyana. Precisamente en esa misma línea, el periodista Alonso Zambrano, un destacado periodista en Venezuela, desde Maracaibo, pregunta: el doctor Michel Mujica, ¿representa una amenaza para la República Bolivariana de Venezuela desde el punto de vista del proceso por el Esequibo la penetración económica de Israel en países latinoamericanos, ya que en varios de ellos existen estructuras sionistas muy poderosas que operan en conjunción con firmas estadounidenses? Es posible la presencia, nosotros rompimos relaciones diplomáticas con el Estado de Israel bajo el gobierno del comandante Chávez y los asuntos de nuestros ciudadanos venezolanos que viven en Israel, porque hay ciudadanos venezolanos que viven en Israel, incluso familiares míos viven en Israel. Yo tengo ascendencia judía, no sionista, no soy sionista, que se aclare bien, ni expansionista, ni tampoco apoyo la expansión colonial, que es un hecho colonial que está haciendo el pueblo, el Estado de Israel y el ejército de Israel contra el pueblo palestino. Lo que quieren es exterminar de una vez por todas
al pueblo palestino y sacarlo de sus territorios, que lo han hecho progresivamente desde 1948. Lo que sí creo, como dice Noam Chomsky, Palestina y el pueblo palestino no tienen dolientes hoy en día en el mundo internacional. Son todas declaraciones verbales, pero sí hay una presencia importante. Hay presencia en Colombia, hubo presencia también en la segunda comunidad judía más importante después de la de Estados Unidos, fuera del Estado de Israel, es la que se encuentra en Argentina. Entonces, sí, la diplomacia del Estado de Israel y en temas de seguridad y defensa ha tenido una presencia importante en muchos países de América Latina. Eso no se puede soslayar, no se puede ocultar. Ahora, el saber cómo actúan, no tengo elementos para saber cómo actúan, pero sí sé, por ejemplo, también en el caso de Marruecos, la estructura de defensa y de seguridad del rey de Marruecos está en manos del Mossad. E incluso en Guinea Ecuatorial tiene relaciones de cooperación económica muy fuertes con China, pero a la vez todo el sistema de seguridad que apoya al presidente guineano ecuatoriano es del Estado, del Mossad. Es decir, que sí existe esa presencia en muchos países de América Latina. Y hay países que han establecido acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa con el Estado de Israel. Ahora sí, le podría responder a la compañera que se encuentra en Caracas, a Sí, Estela Mendoza. sí, mira, camarada, lo que pasa con nuestro país, hay una guerra no declarada. Luego de la asunción del presidente Chávez, que últimamente su gestión es cosa que me extraña muchísimo, constantemente ha sido puesta en duda. Con Chávez se hizo avances enormes en la industria petrolera, con Chávez se hizo avances enormes en educación y salud, y con Chávez se hizo una redistribución de la renta petrolera la más radical en toda la historia republicana venezolana. Que haya habido errores y críticas, sí creo, es posible. Indudablemente no se pone en duda, pero Chávez se afianzó en un elemento que nunca debemos abandonar y creo que el presidente Maduro no lo ha abandonado. Pero Chávez radicalizó su postura, él sabía que no podía ejercer procesos de transformaciones políticas, económicas y ciudadanas, que es el caso de las comunas, que es la instancia más original de la revolución bolivariana, sin crear las bases de la solidaridad internacional. Y lo hicimos a través de UNASUR, de Mercosur, del ALBA, de CARICOM y de toda la presencia de colaboración energética que tuvimos con todos los países del área del Caribe. Entonces, nosotros le tendimos la mano en momentos muy difíciles a Argentina, cuando estaba Néstor Kirchner con el tema de la deuda. Algunos venezolanos criticaban esa postura de Chávez. No, es que eso era sumar los acosos enormes que ha tenido el presidente Gustavo Petro en su gestión. Lo que está pasando también, lo que uno no sabe, cómo se va a trabajar la sucesión de Morena y la salida de López Obrador. Hay que apoyar con los ojos cerrados a la posible presidenta de México, que viene por el Partido Moderno, que fue alcaldesa de Ciudad de México. Y nosotros tenemos que establecer Venezuela en una forma muy audaz, conversar con nuestros países amigos del CARICOM, que tienen una posición como CARICOM frente al problema del Esequibo. Entonces, cuando se habla de una intervención militar estadounidense, lo han intentado hacer. El atentado fallido contra el presidente Maduro en agosto de 2018 es un elemento claro. Los desembarcos, lo que intentaron hacer
en Cúcuta, ese gran evento en Santander, que grandes figuras, que llegaron presidentes, el secretario general de la OEA, que llegó Piñera, etcétera, etcétera. Estaban Guaidó para buscar penetrar a través de una presunta ayuda humanitaria a Venezuela. Fracasaron. Las revueltas populares que las negaron, que decían que eran revueltas populares, donde quemaban guarderías, quemaron ciudadanos que por el color de su piel presumiblemente eran chavistas. Todas esas cosas donde hubo un cerco mediático internacional terrible, uno lo vivió. Yo cuando fui embajador hasta diciembre de 2020, a mí no me invitaron más a la casa, cuando se creó el grupo de Lima, no me invitaron más a las reuniones del grupo latinoamericano, grupo regional latinoamericano. Y yo voy a reclamar mi bandejita, que eso se estila mucho cuando uno termina una misión que te den una bandeja. Lo voy a reclamar ahora, porque la situación es otra. Pero uno recibió acosos impresionantes y no era yo. Era yo en tanto que representante de un gobierno legítimo que era el presidente Maduro. Entonces, en ese caso, hay que estar muy atento al posible que se radicalice esa penetración, esa intervención estadounidense, que no es solamente militar, es cultural también, no nos olvidemos. La batalla cultural es fundamental. Hay que hacerlo, hay que estar vigilante, pero nunca, nunca debemos romper el lazo de unión entre los sectores populares, el gobierno y el movimiento chavista y revolucionario. Eso es lo más importante. Y a propósito de eso, embajador, este fin de semana que acaba de pasar, se reunieron nuevamente los presidentes Maduro y Gustavo Petro para ahondar en el tema de la integración y se pone en marcha la posible unión PDVSA-Ecopetrol para intercambios de energías, igualmente asociados para la exploración de petróleo e importación y exportación en intercambio en busca de bajar costos, tanto para el pueblo colombiano como para beneficiar también la producción de PDVSA. ¿Usted cómo ve eso? No, me parece maravilloso, que ese es el trabajo que nosotros siempre debemos realizar con Colombia. El trabajo con Colombia es un trabajo de conocernos. El gran mérito del comandante Chávez fue haber creado esos lazos de comunicación entre los pueblos y los gobiernos de América del Sur, del Caribe y América Latina en general. Y con Colombia para nosotros es fundamental. A mí no se me olvida la frase, yo trabajé muchos años como promotor cultural, yo terminaba mis clases y mis investigaciones las hacía los días viernes y me iba a recorrer el país con la Federación de Ateneos. Y una vez fui al Ateneo de San Cristóbal y me decía el alcalde del Ateneo, no, perdón, el presidente del Ateneo de San Cristóbal, mientras en Caracas piensa que nosotros nos estamos matando, nosotros nos estamos amándonos entre Cúcuta, San Antonio del Táchira, entre el departamento del Santander y el estado Táchira. Siempre había una relación muy fluida. En la época del general Gómez, había presencia venezolana de refugiados políticos y perseguidos políticos en el departamento del Santander. Y en momentos muy duros de la represión en Colombia también recibíamos a muchos colombianos. Y también tenemos un tema que cuando tocamos el tema con la pregunta de Spitaleta, del compañero Spitaleta, es que no nos olvidemos que muchos colombianos y venezolanos tenemos doble nacionalidad colombo-venezolana. Entonces, muchos colombianos que estaban radicados en Venezuela, muchos regresaron a Colombia debido también a la crisis económica que vivió el país, que fue sumamente dura. Les voy a dar un ejemplo. Yo percibía como jubilación hasta el año 2012, 3 meses antes de la muerte del comandante Chávez, $2.000 mensuales como profesor universitario. No estoy hablando porque como yo fui 15 años embajador entre Argelia, Venezuela, República Árabe Saharaui y Principado de Andorra y Mónaco,
yo fui lo que llaman político en la diplomacia. No fui un embajador de carrera en el estricto sentido del término, pues tuve 15 años en vida diplomática como embajador. Entonces, no, mi jubilación venía por la universidad. Era $2.000. Eso se convirtió en el año 2016, 2017 en $18 mensuales. No alcanzaba ni para pagar el condominio, lo que llaman le charge del inmueble en francés, ¿no? Entonces, la situación económica fue que estrangulando una economía que no podía exportar el petróleo, el intento de destruir de una vez por todas la industria petrolera ahogó la economía del país. Licenciado Michel, ya para cerrar nuestro programa, ¿qué mensaje le deja usted a los compatriotas venezolanos sobre el tema de las sanciones y sobre el tema del Esequibo? Para cerrar el programa en 2 minutos, Bueno, profesor. mira, sobre el tema de las sanciones, seguir luchando para superar las sanciones, organizarse para mejorar las condiciones de vida, no solamente las exigencias normales que le puedes decir, exigir a un gobierno o a un Estado, sino que el pueblo mismo se organice para lograr sus cosas. Se está produciendo mucho en el sector agrícola hoy en día en Venezuela. Y con el tema del Esequibo, es una reclamación justa e histórica y cerrar filas todos los venezolanos, sea gobierno, sea oposición, en defensa de la soberanía de nuestro país y sobre todo buscar las vías democráticas y el respeto del derecho internacional para lograrlo. Bueno, le agradecemos al diplomático Michel Mujica en París, sociólogo, profesor universitario, ex embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argelia, en Francia, en la República Saharaui e igualmente ante el Principado de Andorra, su participación en este programa sobre las sanciones, el Esequibo. También hablamos de la parte oscura que se avecina en América Latina con la llegada de Milei en Argentina y la profundización de la integración colombo-venezolana con las reuniones de los presidentes Maduro y Petro en estos últimos días. Licenciado, muchas gracias por atender Y nuestro llamado. gracias, y si estamos unidos, siempre creo que lograremos aún en las dificultades la victoria. Gracias, licenciado. De verdad, un placer tenerlo con nosotros siempre. Igual, igual, igual. Muchos cariños y un gran abrazo. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.